Desde hace muchos años, ya en la era moderna, cuando alguien necesitaba información de carácter científico, comercial o educativo, solía encaminarse hacia una biblioteca pública, especializada o académica, en la que un bibliotecario lo orientaba o podía también consultar los tradicionales catálogos de autor, título, materia u otro que describiera los documentos existentes. Indiscutiblemente, hoy en este aspecto se aprecia un importante avance, gracias al Internet y el propio incremento de los motores de búsqueda disponibles en la red han dispuesto la necesidad para la mayoría de los navegantes de hacer búsqueda de buscadores, con el fin de determinar cuál es el mejor para un determinado tema, incluso antes de formular la búsqueda que necesita para resolver su problema de investigación. Para ello, en esta ocasión hablaré de biblioteca virtual, buscadores de Internet y base de datos, con fines académicos para la asignatura de técnicas para el aprendizaje efectivo y continuo. La biblioteca virtual, según Hurtado 2019, es un escalón superior en la organización, manipulación y presentación de los recursos de información que sin duda ofrece las posibilidades reales de facilitar la recuperación de la información requerida por el usuario. Característica. Una biblioteca virtual se concibe como un punto de acceso a cualquier información contenida en otros centros alrededor del mundo mediante las sedes de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. Tanto en el caso de la biblioteca digital como la virtual, los contenidos están en soporte electrónico y digital. El acceso se realiza en líneas mediante redes telemáticas. Pero, ¿biblioteca virtual y biblioteca digital es lo mismo? El término biblioteca virtual se utiliza a menudo para hacer referencia a la biblioteca digital, aunque es muy parecida, no es equivalente, porque una colección de información digital normalmente se encuentra disponible en una localización, mientras que una biblioteca virtual con frecuencia está formada por un conjunto de enlaces a distintas fuentes de información ubicadas en Internet. La biblioteca virtual abarca algo más que lo digital. Esta última no tiene connotaciones espaciales. Refiere que la primera usa el ciberespacio para encontrar las colecciones digitalizadas y la biblioteca virtual se relaciona mucho con el acceso a redes y el uso de punteros que guían a diversas colecciones y recursos. Esta es la lista, según el portal Literatura Hoy, de 15 bibliotecas virtuales más sobresalientes en el mundo. En una de estas encontramos a la Biblioteca Digital Mundial, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. También está Cibera, que es una biblioteca interdisciplinaria para científicos, especialistas y estudiantes de cultura, historia, política, economía y sociedad en los países de habla española, portuguesa y también del Caribe, entre otros. En nuestro país, la mayoría de universidades ya está implementando sus propias bibliotecas virtuales como la UNAM y la Biblioteca Virtual de México. Algo interesante es que la biblioteca virtual no solo proporciona el medio de sistema de consulta mediante la utilización de un buscador o bien mediante una herramienta característica de la denominada web, sino que proporciona el material bibliográfico mismo que el lector busca o hacia dónde se le va dirigiendo tras las oportunas y correctas navegaciones. Es aquí donde entran los buscadores. Imaginémonos que Internet es un vasto océano lleno de información, donde los buscadores son nuestros barcos que nos ayudan a encontrar el rumbo. En definitiva, los buscadores web sirven para encontrar información en la web al rastrear y clasificar millones de páginas por su contenido. Muchos son los nombres que han recibido los buscadores de acuerdo con su estructura y funcionamiento. Algunos autores los clasifican en índices, robots y metabuscadores. Otros los agrupan en directorios y buscadores. Los buscadores o motores de búsqueda son aplicaciones que utilizan algoritmos para ayudar a los usuarios a buscar información en Internet gracias al uso de palabras clave.
Una persona puede ingresar palabras, frases o preguntas para que un sistema de búsqueda o de archivos encuentre lo más relevante entre todos los servidores del mundo y presentar los resultados en orden de popularidad o importancia. Por ejemplo, Google, Yahoo y Bing. Por otro lado, los navegadores son el software por el que podemos acceder a Internet. Sin él sería imposible ir a nuestro buscador favorito. Por lo tanto, los navegadores están instalados en los dispositivos móviles, tabletas, computadoras y dependen del sistema operativo que los aloja: Windows, Mac, Android, iOS, etc. Un ejemplo sería Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Existen categorías propias de un buscador, las cuales son directorios temáticos, motores de búsquedas y metabuscadores. Por ejemplo, un metabuscador sería Login Travel, buscador o metabuscador de vuelos; Trivago, metabuscador de hoteles; Indeed, metabuscador de empleos y muchos otros más. Gracias a NetMarketShare.com podemos saber cuáles son los navegadores más usados a nivel mundial, y Google es el rey de los buscadores con el 83.75%. Google es un motor de búsqueda más utilizado, recibe cientos de millones de consultas cada día a través de sus diferentes servicios. Algunos navegadores populares en la actualidad también está Yahoo, Bing, que es el buscador de Microsoft; Baidu, que es un buscador chino; Axe, Yandex, DuckDuckGo, Brave, Qwant, que es un buscador francés. Los menos utilizados son Naver, de Corea del Sur; Ecosia, Dogpile y Go, que es de la ciudad de Japón. Como podemos darnos cuenta, todos los buscadores tienen algo en común, que es el servicio de base de datos o almacenamiento de información. Para Márquez 2011, base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa o tipo de organización. También se puede decir que es el producto de nuestra necesidad de almacenar información a gran escala, ordenado de un modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de base de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registro de transacciones bancarias. Los sistemas de gestión de bases de datos, o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es de servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia a la hora de acceder, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL. Es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de bases de datos son independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos, se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de base de datos impulsan el diseño, la implementación de algoritmos, mecanismos automatizados para el caso específico. Las bases de datos se clasifican en variabilidad y contenido. Según la variabilidad, conforma el proceso de recuperación y preservación de datos. Encontramos dos tipos: las bases de datos estáticas, que solo permiten la lectura
para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. La base de datos dinámicas manejan un proceso de añadidura, borrado, actualización y reorganización de la información, además de las básicas como consultas. También podemos clasificar su contenido y la naturaleza de la información. Las bases de datos se dividen en directorios y bancos de datos especializados. Por último, las bases de datos no solo contienen los datos de una organización, también almacenan una descripción de dichos datos. Esta descripción es la que se denomina metadatos. Se almacenan en el diccionario de datos y es lo que permite que exista independencia de datos lógica y física. Y es así como llegamos al final. Vimos la importancia y características de bibliotecas virtual, bases de datos y buscadores de Internet. Nos vemos hasta la próxima entrega.